Sai era un perdedor huérfano, acosado, que se inscribió en una academia de magia para convertirse en sacerdote y cambiar el mundo. Sin embargo, todo cambia cuando lo anuncian como el nuevo señor de los demonios, lo que hace que los malos dominados luchen por tener la oportunidad de derrotarlo. El día que llegó por primera vez a la ciudad, vio a una anciana luchando con su equipaje y se ofreció a ayudar, pero la mujer se negó porque parecía sospechoso. En ese momento, una chica de cabello azul llamada Junko le dio una patada en la cara de espantapájaros porque pensó que le estaba robando a la anciana, y cuando cayó al suelo, vislumbró mejor sus melocotones. Luego corrió hacia la anciana, que era su abuela, y le preguntó si estaba herida. La mujer se quejó de su imprudencia y reveló que Akuto en realidad estaba tratando de ayudarla. Avergonzada, Junko se arrodilló y se disculpó, pero Akuto le aseguró que no estaba enojado. Al mirar más de cerca, notó que él llevaba el uniforme de la Academia de Magia, y Akuto le dijo que acababa de transferirse, por lo que subieron juntos al tren mágico, ya que ella también era estudiante en la academia. Durante el viaje en tren, Jungkook y Kudo conversaron y él reveló que su sueño era convertirse en sumo sacerdote, sorprendiendo a Jungkook, quien ya lo había perfilado como un delincuente inmoral con un fetiche de anciana. Ella quedó un poco impresionada con su ambición, por lo que reveló que provenía de una larga línea de ninjas que habían sido encargados de proteger el imperio durante generaciones. Luego acordaron ser amigos y juraron proteger el imperio, por lo que Junko agregó que quien rompiera este voto no estará vivo para el otro. Luego de llegar a la academia, Akuto siguió las instrucciones de Junko y fue a la enfermería para registrarse. Tori, el médico de la escuela, lo saludó a él y a los otros estudiantes transferidos, y les explicó que sus exámenes físicos y ocupaciones futuras serían evaluados por un pájaro artificial llamado Yatagarasu. Akuto esperaba obtener la confirmación de que se convertiría en sumo sacerdote, pero cuando llegó su turno de ser evaluado, el pájaro fumador de marihuana anunció su ocupación como rey demonio. Inmediatamente la habitación se sumió en el caos, pero Akuto se quedó allí en estado de shock. Más tarde, mientras Tori lo acompañaba a clase, todos lo evitaban, incluida Junko. Esto le hizo querer hablar sin jutsu para convencerlos de que era bueno, pero solo empeoró las cosas, ya que su discurso sonó como si estuviera declarando la guerra a la escuela. Tori luego lo interrumpió y le dijo que se sentara al final de la clase, convirtiéndolo oficialmente en el marginado de la clase. Después de pasar lista, Tori pidió un voluntario para representar la clase, y Junko se levantó. Sin embargo, otro estudiante llamado Hiroshi también se puso de pie y nominó a Akuto para el papel, diciendo que sería la mejor manera de demostrar que no era malvado. Akuto inmediatamente rechazó su nominación y dijo que sería mejor si se uniera al comité de limpieza. Desafortunadamente, esto hizo que los estudiantes le tuvieran aún más miedo porque el comité de limpieza era un grupo disuelto que destruía todo lo que encontraba en su camino solo para demostrar un punto. Akuto trató de explicar que no lo sabía, pero Junko agarró su espada de madera y caminó hacia él con ira. Ella lo acusó de usarla, lo que no tenía sentido para Akuto, pero sus compañeros de clase asumieron que se refería a que había golpeado y abandonado a Junko como un demonio degenerado. Sintiéndose humillada, Junko retó a Akuto a duelo allí mismo, e Hiroshi declaró que el ganador se convertiría en el representante de la clase. Al momento siguiente, Junko atacó a Akuto, pero él lo esquivó, lo que la enojó aún más, por lo que se encendió. Al ver esto, Akuto maniobró alrededor de ella y la acercó a él para poder defender su caso. Él juró que fue un malentendido, y ella le creyó, pero en el momento en que uno de sus compañeros comentó que él la había levantado, ella se enojó nuevamente. Después de liberarse de su agarre, ella trató de cortarlo con su espada, pero Akuto atrapó la espada. Al momento siguiente, sus poderes de rey demonio se activaron y el maná comenzó a salir disparado de su cuerpo. Tori inmediatamente erigió una barrera alrededor de él y Junko para contener la explosión, pero ella y los otros estudiantes aún así fueron golpeados, y cuando el humo se disipó, Junko yacía allí con la mayor parte de su ropa arrancada. Más tarde, en el dormitorio, Hiroshi dijo que estaba impresionado por la técnica de Rising de Akuto y que quería ser su fiel siervo, por lo que Akuto le pidió ayuda para ver a Junko y poder disculparse con ella. Mientras tanto, Junko estaba en su habitación reprendiéndose a sí misma por casi dejar que Akuto la irritara. Justo cuando juró nunca enamorarse del hablador suave, Akuto llamó a su ventana 3 veces como Hiroshi le indicó que lo hiciera. Sin que él lo supiera, ese era el toque secreto para los amantes. Entonces, cuando Jungkook abrió la ventana y lo vio, su mecha se encendió nuevamente. Su fuerte voz llamó la atención de los otros estudiantes, y comenzaron a chismorrear acerca de que ella y Akudo tenían una pelea de amantes. Sus palabras alimentaron aún más su ira, así que lo empujó hacia abajo y comenzó a perseguirlo. Finalmente, corrió hacia el bosque y se topó con una chica llamada Keina, quien le preguntó si era su príncipe azul. Antes de que pudiera decir algo, el enojado Jungkook apareció y juró que lo enviaría con su creador. Keina le dijo a Akuto que no se preocupara, ya que ella lo protegería, pero Junko usó jutsu de clonación para evadirla y atacó directamente a Akuto. Keina luego golpeó a Akuto con sus ordeñadores, diciendo que ella sería su escudo de carne.
Pero esto hizo que Bro perdiera el control y disparara un cañón de maná que provocó una explosión. Lo que quedó a su paso fue un gran cráter, y por alguna razón, Kaina creía que ella fue quien provocó la explosión. Mientras seguía hablando sobre desbloquear el modo seguro, apareció otra chica. Ella dijo que se llamaba Kao Rane y que había sido asignada como observadora de Akudo, lo que los sorprendió. Los observadores eran humanoides avanzados bajo el control del gobierno, por lo que tener uno asignado a él se sentía un poco extraño. Luego Ko-ron usó una pistola curativa contra Junko, y después de que ella se despertó, huyó de la escena avergonzada. Akuto intentó perseguirla, pero Ko-ron bloqueó su camino, diciendo que tendría que interrogarlo a él y a Kaina. Akuto trató de explicar que Kaina no tuvo nada que ver con el incidente, pero cuando se dio la vuelta se sorprendió al encontrar solo su ropa. La chica los había abandonado y se había vuelto invisible, así que cuando empezó a correr, todo lo que Akuto vio fue su horquilla, dejándolo muy confundido. Más tarde, Ko-ron respondió por Akuto ante el director Itori, y el anciano estaba sorprendentemente tranquilo. Le dijo a Akuto que le había pedido al gobierno que enviara a alguien para protegerlo y observarlo. A Akuto no le gustó la idea de que lo vigilaran las 24 horas del día, pero después de salir de la oficina del director, Tori le dijo que era por su propio bien. Luego le preguntó cómo había logrado liberar tanto maná como el día anterior. Akuto explicó que había concentrado su fuerza en su brazo, pero de alguna manera las cosas empeoraron y se convirtió en una bomba de maná. Lo mismo le había sucedido cuando intentó defenderse en el bosque. Intrigado, Tori le dijo a Akuto que podía manipular el maná a su alrededor, pero le costaba controlarlo porque aún no había completado su arco de entrenamiento. Luego le dio su manual de estudiante y le explicó que también funcionaba como un teléfono móvil mágico. Más tarde, Akuto se dejó caer en su cama, exhausto por la actividad del día, pero como Ka-ron estaba allí mirándolo, no podía relajarse. Ka-ron le dijo que podía ordenarle que hiciera cualquier cosa, así que él le dijo que durmiera y se dio la vuelta. Ko-ron aceptó la orden, pero cuando ella yacía junto a él con nada más que una camisa desabrochada, Bro entró en pánico. Al ver esto, Ko-ron se burló de él por excitarse con un robot, pero prefirió dormir en el armario en lugar de atormentarlo más. El único problema era que ella seguía mirándolo como un idiota. Al día siguiente, camino a clase, Hiroshi no dejaba de ladrar sobre cómo Akudo era el tema de moda en la escuela. Justo cuando Akudo le dijo que se callara, un estudiante de último año llamado Ito se acercó a ellos. Sorprendentemente, ella no era hostil y simpatizaba con Akuto por haber sido perseguido por un psicópata medio vestido y empuñando una espada. También le dijo que acudiera a ella si alguna vez necesitaba ayuda con algo, y después de que ella se fue, Hiroshi dijo que Akuto se había ganado el premio gordo. Aparentemente, Ito era la principal mala de la escuela, y era raro verla hablando con chicos de manera tan casual. Más tarde en clase, sus compañeros seguían mirándolo mal y chismorreando sobre él. También le echaron la culpa de la ausencia de Junko, y no ayudó que tuviera corona con él. Después de la clase, corrió al baño para llamar a Ito y pedirle ayuda para hacer las paces con Junko. Ito accedió a ayudar y luego le pidió que fuera solo a las montañas traseras durante el almuerzo. Akuto le recordó que tenía un sistema de vigilancia personal, pero Akuto dijo que podía desactivar a Ko-ron tirando de su cola. Durante la pausa del almuerzo, Akuto le preguntó a Hiroshi cómo llegar a la montaña trasera, y el chico de mente sucia asumió que Akuto iba allí para descifrar el código interno de Ko-ron. Un poco más tarde, llegaron a la montaña trasera, y Akuto dejó que Ko-ron tomara la iniciativa para poder buscar su cola en secreto. Bro se inclinó tanto que casi logra la pose de Jojo, pero antes de que pudiera ver debajo de su falda, una Kaina invisible le golpeó la cabeza desde atrás. El sonido hizo que Ko-ron se volviera, pero como Bro estaba en el suelo, pudo vislumbrar claramente su cola. Ko-ron asumió que estaba siendo un degenerado, pero Akuto explicó que alguien lo había golpeado en la cabeza. El robot dijo que era imposible, ya que el maná que había sentido no venía detrás de ellos y no pertenecía a un humano. En ese momento, un perro demonio apareció de repente y cargó contra ellos, por lo que Corona le disparó. Sorprendentemente, su bala quedó aplastada al impactar con el diente del monstruo, por lo que Akuto agarró a Corona y saltó fuera del camino. Luego agarró al monstruo y se negó a soltarlo, a pesar de que éste seguía intentando quitárselo de encima. Corona recargó el arma y le gritó a Akuto que la soltara, pero él se negó y le pidió que esperara. Al momento siguiente, golpeó al perro con una bola de maná a corta distancia y, para sorpresa, el perro demonio se transformó en un cachorro. Akuto explicó que purgó todo el maná del perro, por lo que volvió a cambiar. Lo felicitó por su rapidez de pensamiento y prometió incluirlo en su informe. Mientras todavía hablaban, escucharon a alguien gritar y se apresuraron a comprobarlo, solo para encontrar a Kaina siendo acosada por el cachorro. Cuando los vio, se volvió invisible nuevamente y se escapó gritando, dejando a Akuto muy confundido. Ko-ron intentó localizarla, pero no pudo sentir a su hombre en absoluto. Sin embargo, localizó el bolso de Kaina y cuando se inclinó para recogerlo, Akuto tiró de su cola para desactivarla. Al momento siguiente, llegó Ito y le dijo a Akuto que no se preocupara, como Ko-ron no recordaría nada cuando la reactivara.
Luego habló sobre Junko y prometió concertar una reunión de reconciliación, por lo que Akuto le agradeció. Dijo que todo lo que hacía parecía resultarle contraproducente, e Ito le dijo que había oído que quería unirse al comité de limpieza. Akuto respondió que había dicho eso porque había sido mal informado, por lo que le aconsejó que se uniera al comité disciplinario. Luego le entregó 2 pastillas mágicas y una pistola inyectora, explicándole que las pastillas les ayudarían a él y a Junko a entenderse. A Akuto no le gustó la idea, pero Ito le pidió que guardara las pastillas como plan de respaldo para cuando Junko se negaran a escucharlo. Después de que ella se alejó, Akuto reactivó a Korone y, tal como dijo Ito, el robot no recordó nada. Mientras miraban entre las cosas de Kaina, la escucharon gritar nuevamente y Akuto la localizó usando su horquilla. El alfiler desencadenó un recuerdo y, mientras la perseguía, se preguntó si se habían conocido antes. Cuando finalmente la alcanzó, ambos cayeron y ella volvió a ser visible, pero como estaba desnuda, Korone lo acusó de agresión. Akuto inmediatamente se defendió y le pidió a Kaina que respaldara su historia, lo cual hizo después de vestirse. Esa noche, Ito llamó a Junko y le dijo que Akuto quería encontrarse con ella a solas. Sin embargo, ella afirmó que él la había amenazado con lastimarla si Junko se negaba. Entonces, Junko aceptó de inmediato. Después de colgar la llamada, Ito fue a sentarse en su habitación secreta y le dijo a su hermano que sus planes iban bien. Su hermano, que era solo una cabeza en un frasco, le preguntó por qué se había vuelto tan malvada, pero Ito lo hizo callar. Resultó que murió mientras estaba en una misión, y como Ito era muy cercano a él, usó la nigromancia para convertirlo en una cabeza parlante. En el presente, Ito le dijo a su hermano que haría todo lo que estuviera en su poder para que Akuto le jurara lealtad. Hablando de Akuto, estaba bañándose con Hiroshi, y este último le reveló que la academia tenía lados buenos y malos. El lado bueno eran los estudiantes que seguían las reglas de la escuela y nunca se salían de línea. Si bien el lado malo eran aquellos que usaban magia negra, Jungkook se había encargado de derribarlos. Gracias a ese acto de superioridad moral, los estudiantes comenzaron a llamarla el amanecer visible. Finalmente, Hiroshi salió del baño, pero cuando llegó al vestuario, Akuto lo escuchó gritar y decirle a alguien que no mirara su salchicha. Cuando Akuto salió a comprobarlo, solo encontró a Korone y se dio cuenta de que ella era la razón por la que Hiroshi gritaba. Ella preguntó por qué a los chicos les importaba el tamaño de sus pepinillos y él dijo que era porque las chicas preferían los grandes. Intrigada, pidió ver su envoltorio, pero él le dijo que era confidencial, así que se fue. Akuto luego fue a beber un poco de leche y fue entonces cuando Ito lo llamó para decirle dónde encontrarse con Jungkook. Al día siguiente, Akudo fue convocado por el consejo estudiantil porque Ito les habló de su deseo de unirse al comité disciplinario. Lily, la presidenta del consejo, le dijo que podía empezar a trabajar inmediatamente porque confiaba en que él podría manejarlo. Sin embargo, ella le advirtió que tuviera cuidado, como los exmiembros habían renunciado porque los delincuentes los habían atacado para hacerse un nombre. Poco después de su despido, el consejo envió un mensaje a los estudiantes anunciando el nombramiento de Akudo. Por supuesto, la noticia provocó mucho miedo y los estudiantes comenzaron a especular que Akuto se había unido al comité para hacerse cargo de la escuela. Más tarde, después de la escuela, Akuto cargó las píldoras mágicas en el arma y la dejó para poder desactivar a Carl Ron. Antes de que pudiera lograr su objetivo, Kaina llamó a su ventana pidiendo que la dejaran entrar. Una vez que lo hizo, ella se sentó a su lado en la cama y comenzó a comer galletas de arroz, por lo que Akuto le preguntó por qué había venido. Kaina le dijo que solo quería pasar el rato con él y luego le preguntó a Carl por qué estaba acostada en la cama. Ron explicó que Akuto no se sentía cómodo con ella parada como un maniquí, pero Kaina dijo que esa era solo su excusa para tocarle el trasero. Al darse cuenta de que la chica podría arruinar sus planes, Akuto rápidamente cambió de tema y preguntó qué había en su saco. Kaina lo desenvolvió con entusiasmo para revelar la cocina. Aparentemente a ella le gustaba mucho comer arroz, pero no le permitían tener la olla en su dormitorio, así que quería dejársela a él. Akuto se negó de inmediato, por lo que amenazó con decirles a todos que él era un degenerado cultural. Aún así, él se negó, así que ella le dio una galleta de arroz y trató de persuadirlo con su ternura. Cuando eso falló, ella trató de convencerlo sin jutsu para que aceptara, pero se dejó llevar y comenzó a hablar de arroz. Aparentemente deseaba poder tener una fiesta de buceo con todos, y Kurone dijo que podía hacerlo realidad. Luego sacó un arma del doble de su tamaño y dijo que podían usarla como cañón de arroz. Kaina se emocionó por esto, pero Akuto les prohibió usarlo. Unos momentos incómodos después, Akuto intentó que Kaina se fuera y ella le preguntó si era porque quería jugar con Kourougne. Akuto inmediatamente lo negó, pero Kana no le creyó y salió volando por la ventana dejando atrás su olla arrocera. Desesperado por ponerse en marcha, Akuto deslizó su mano debajo de la falda de Kourougne y rápidamente tiró de su cola. Posteriormente llegó al lugar de la reunión y fue recibido por un delincuente que lo golpeó en la cabeza. El tipo no estaba solo, pero cuando sus amigos intentaron atacar a Akuto, él se defendió y sacaron a Hiroshi golpeado y magullado. Enfurecido, Akuto dejó de ser amable y, después de lidiar con los subordinados, pasó al líder.
Afortunadamente para el chico, Junko llegó en ese momento y le pidió a Akuto que se detuviera, pero él se negó. Sin embargo, cuando se dio cuenta de las implicaciones de su acción, rápidamente dejó al chico y comenzó a rogarle a Jungkook que lo escuchara. Jungkook se negó, por lo que intentó usar las drogas solo para descubrir que faltaban. Mientras intentaba averiguar a dónde iban, Junko arrojó una bomba de humo y declaró que se batirían en duelo al día siguiente. Cuando el humo se disipó, ella ya se había ido. Entonces tomó a Kuroshi y lo llevó a su habitación, donde Kurone lo atendió. Al día siguiente, Tori le informó a Akuto que la escuela había aprobado su duelo con Junko. Akuto inmediatamente señaló que era una decisión loca, pero Tori insistió en que estaba bien, y prometió tratarlo mejor una vez que lo reviviera de entre los muertos. Decidido a no convertirse en una rata de laboratorio involuntaria, Akuto apareció en el lugar y fue recibido por Junko y los otros estudiantes, quienes solo querían darle una paliza. Hiroshi le suplicó a Akuto que le permitiera decirle a todos la verdad, pero Akuto se negó, diciendo que sabía lo que estaba haciendo. Cuando los estudiantes abrieron fuego contra él, empujó a Hiroshi fuera del camino y empezó a correr. Desafortunadamente, no había ido muy lejos cuando lo acorralaron, y Junko dio un paso adelante para rematarlo. Akuto esquivó sus dos primeros ataques, por lo que lo obligó a retroceder, y habría logrado cortarlo si Keina no hubiera llegado. Intentó razonar con Junko, pero de alguna manera terminó convenciendo a los estudiantes de que Junko y Akuto estaban teniendo una pelea de amantes. Esto los enojó, por lo que se volvieron contra Junko, y ella no tuvo otra opción que apoyar a Akuto. Justo cuando ambos lados estaban a punto de disparar, Kourone apareció con el cañón. Akuto le advirtió que no lo usara, y lo disparó. Inmediatamente, Akuto colocó una barrera para desviar la explosión y se sorprendió mucho cuando el arroz comenzó a caer como nieve. Keina luego reveló que había seguido adelante con su idea de la bomba de arroz, y Akuto no podría estar más orgulloso de la chica generalmente tonta. Más tarde, en su habitación, Corona probó el arroz porque Keina admitió que había mezclado las píldoras mágicas que le dio Ito. Cuando concluyó ese análisis, Corona le dijo a Akuto que las píldoras habían sido producidas con magia negra. No solo eso, sino que fueron diseñados para hacer que quien los usara jurara lealtad a la persona que creó la droga. Afortunadamente, los efectos no fueron fuertes, ya que estaba diluido y desaparecería en unas pocas horas. Mientras tanto, en la habitación de Itaú, las chicas que habían comido el arroz estaban encima de ella, y solo podía quedarse allí tumbada y rezar para que desaparecieran los efectos de sus drogas. Días después, durante la clase de educación física, Akuto casi deja sin vida a Junko con una bola de maná. Gracias a eso, la clase fue cancelada y Tori sugirió que Akuto meditara en la cámara de disciplina mental de la escuela para aprender a controlar sus poderes. Más tarde ese día, en la habitación de Ito, ella también estaba leyendo su libro de magia negra, luciendo muy molesta. Cuando su hermano le preguntó quién orinó en su café, ella le dijo que estaba tratando de encontrar otra manera de hacer que Akuto le jurara lealtad. Esto hizo que su hermano volviera a preguntar por qué se había vuelto tan cruel, e Ito, enojado, le dijo que se callara, pero en su cabeza ella lo culpaba. Recordó que su madre le contó cómo murió en una misión, pero cuando lo devolvieron a la vida y lo interrogaron, no podía recordar nada. Por eso, el gobierno concluyó que había huido como un cobarde y había tenido una muerte terrible. Su madre dijo que su muerte avergonzó a la familia y le dijo a Ito que tenía que redimirla. En el presente, Ito todavía estaba molesto, pero ella se negó a decirle a su hermano por qué. Mientras tanto, Akuto se dirigió a la cámara disciplinaria con Ko-ron, sin saber por completo que Kaina los estaba siguiendo. Cuando llegaron, le ordenó a Ko-ron que montara guardia en caso de una emergencia. Sin embargo, el robot tonto entró con él y ni siquiera pudo echarla porque las puertas no se podían abrir hasta que transcurrieran las 12 horas. Kaurona luego se acurrucó junto a él, donde se sentó, haciéndolo sentir muy incómodo, por lo que le pidió que se moviera. Kaurona dijo que estaba tratando de ayudarlo a concentrarse, pero Akuto luego notó sus muslos expuestos y casi perdió la compostura. Intentó alejarse, pero accidentalmente chocó con Keina, que todavía era invisible, y apretó uno de sus globos de carne. Keina inmediatamente dejó escapar un grito avergonzado, deshaciendo su jutsu de cronometraje. Entonces, Akuto le dio su camisa y se alejó. En ese momento, Ito llegó fuera de la cámara y se preparó para dispararle una bala mágica a Akuto. Las balas estaban encantadas para hacerlo perder la cabeza temporalmente, y cuando eso sucediera, ella abriría la puerta y fingiría ser su salvadora. De vuelta dentro de la cámara, Akuto descubrió accidentalmente un mapa del tesoro escondido en la pared, y Kaina dijo emocionada que estaba segura de que los piratas lo habían escondido allí. Cuando comenzó a hablar sobre cómo One Piece era real, Akuto se levantó y fue a meditar. Sin embargo, no se había sentado ni unos segundos cuando ella lo llamó para decirle que necesitaba orinar. Él le ofreció la bolsa impermeable que había traído, pero ella la rechazó diciendo que le daba vergüenza usarla. Luego comenzó a golpear la puerta, por lo que Ito la abrió pensando que Akuto estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, se sorprendió cuando Kaina salió corriendo y la derribó. Akuto intentó explicar la situación, pero Ito lo ignoró porque notó el mapa.
Después de echarle un vistazo, se lo llevó y dijo que lo conservaría. Tan pronto como llegó a su habitación, interrogó a su hermano al respecto porque la escritura era suya, pero él juró que no podía recordarla. Al día siguiente en la escuela, Ito se quedó mirando por la ventana mientras intentaba entender qué tenía que ver su hermano con el mapa. Sin embargo, no se le ocurrió nada, por lo que tuvo que fingir que todo estaba bien cuando una chica llamada Eiko se le acercó. Ito rápidamente le ofreció a la chica una sonrisa falsa, pero cuando Ako dijo que era una pena que Ito no pudiera esclavizar a Akuto, la sonrisa se desvaneció. También se dio cuenta de que la chica no era estudiante de la academia, pero Eiko le aseguró que le habían concedido permiso para estar allí. Luego se alejó, pero la atención de Ito de repente se centró en la multitud que se estaba formando cerca. Cuando entró por la fuerza en el lugar, se sorprendió al encontrar una copia del mapa proyectada en la pantalla del auditorio. Inmediatamente corrió a su habitación para comprobarlo, y cuando no pudo encontrarlo, se enojó. Mientras tanto, Akuto y Korone estaban en la cafetería cuando notaron que se habían publicado copias de los mapas por todas partes. Cuando Akuto comenzó a preguntarse quién los había puesto, llegó Itaú enojado y lo acusó de compartir el mapa. Confundido, Akuto la llevó afuera para discutir, pero ella siguió acusándolo hasta que Korone llamó su atención sobre Kaina, quien todavía estaba colocando el mapa. Cuando Itaú exigió saber por qué lo había hecho, la cabeza hueca dijo que quería que todos participaran en la búsqueda del tesoro. Al día siguiente, mientras estaban en clase, algunos estudiantes heridos fueron llevados de urgencia después de intentar encontrar el tesoro. Como resultado, Lily convocó a Akuto y le ordenó que les dijera a los estudiantes que tenían prohibido buscar el tesoro. Akuto no veía por qué la responsabilidad debería recaer en él, pero Lily dijo que si la orden venía de él, los estudiantes tendrían miedo de obedecer. Al no tener otra opción, Akuto convocó una reunión de emergencia e hizo lo que le dijeron, pero los estudiantes se volvieron contra él. Lo acusaron de estar confabulado con Keina, y Hiroshi empeoró las cosas al decir que la búsqueda del tesoro era una prueba organizada por Akuto, y que aquellos que ganaran se convertirían en sus subordinados. Akuto intentó defender su caso, pero los estudiantes comenzaron a arrojarle cosas. Al momento siguiente, Akuto atacó a Akuto y, de alguna manera, terminó tratando de desbloquear su cámara de secretos con su rostro. Cuando Eiko finalmente se acercó a su cuello, sugirió a la multitud que Akuto se embarcara en la búsqueda para demostrar su inocencia. Akuto intentó negarse, pero ella le rodeó el cuello con el brazo y se negó a soltarlo hasta que él cambiara su decisión. Luego, Akuto regresó a la oficina de Lily y ella le dijo que solo fingiera que había ido a buscar el tesoro. Akuto señaló que el monstruo que lastimó a los estudiantes podría estar acechando allí, pero Lily le prohibió intentar luchar contra él. Más tarde, de camino a su dormitorio, Akuto le señaló a Kourane que Lily estaba ocultando algo. Kourane dijo que ella también notó que algo andaba mal. Pero antes de que pudieran empezar a especular, Ito lo llamó. Según su petición, él fue a verla y ella le dio otra pistola mágica, diciendo que le sería útil. Por la noche, Hiroshi se unió a Akuto y Kaorona con una bolsa de suministros. Pero antes de que pudieran salir, Eiko saltó de un árbol y aterrizó sobre Akuto. Ella insistió en que la llevara con ella y, por mucho que él se quejara, ella se negó a bajarse, por lo que él cedió. Cuando llegaron a la entrada de las ruinas, revisaron el mapa y notaron que el nombre Yamato Buichiro estaba escrito en el primer lugar marcado. Akuto no pudo evitar preguntarse si eso era una pista o algo que los desconcertara. Sin embargo, entraron y llegaron a una cueva llena de lápidas de aquellos que murieron durante la guerra con el antiguo rey demonio. Cuando comenzaron a buscar una lápida con el nombre Yamato Buichiro, de repente apareció un monstruo. Mientras tanto, Junko fue a buscar a Akuto al dormitorio y cuando no pudo encontrarlo, fue a despertar a Keina para preguntarle. Keina le dijo que estaba en una misión con Hiroshi, Kourona y Eiko. Ante la mención de Eiko, Joe y Kou salieron corriendo presas del pánico, dejando a Keina confundida. De vuelta en las ruinas, Eiko intentó luchar contra el monstruo, pero la golpearon tan fuerte que le rompieron la ropa. Cuando Akuto se apresuró a ver cómo estaba, ella le suplicó débilmente que la vengara y luego fingió desmayarse. Entonces, Akuto le disparó al monstruo con su arma mágica y este huyó, dejando nada más que murciélagos detrás. Al momento siguiente, Ako saltó sobre él y ambos cayeron directamente frente a la lápida que estaban buscando. Una búsqueda rápida del agujero debajo produjo un pequeño dispositivo de grabación. Curioso, Akuto presionó reproducir y recibieron un mensaje que los dirigía al siguiente elemento. Sin que ellos lo supieran, Ito, que los estaba espiando con una cámara encantada, reconoció el dispositivo de grabación como el que ella y su hermano usaban para comunicarse cuando él aún estaba vivo. Abrumado por una repentina oleada de emociones, Ito comenzó a llorar, pero se detuvo cuando Kaina irrumpió en la habitación y sugirió que se unieran a la búsqueda del tesoro. En ese momento, Okudo y los demás llegaron al segundo lugar y fueron atacados por una armadura encantada. Okudo le disparó, pero sus balas fueron ineficaces, por lo que Hiroshi probó suerte y fue expulsado. Justo cuando estaba a punto de ser cortado, Akuto atrapó la espada con su mano desnuda. Luego le dio la vuelta a la armadura usando su arma, pero en lugar de defenderse, la armadura se levantó y se alejó. Hiroshi comenzó a elogiar a Akuto por ahuyentar al enemigo,
pero Akuto lo regañó por su imprudente decisión de luchar contra la armadura. Hiroshi explicó que solo quería demostrar que no era un debilucho, pero Akuto continuó reprendiéndolo. Desanimado, Hiroshi le dijo a Akuto que intentara ponerse en su lugar, por lo que Akuto se disculpó por su dureza. En ese momento, Eiko encontró el segundo tesoro, que era un teléfono con un vídeo que mostraba la entrada a la cueva de cal donde estaba el siguiente objeto. Akuto comenzó a preguntarse cómo encontrarían la cueva, pero Carrona vino al rescate usando las varillas de Saori en su bolso. Cuando llegaron, descubrieron que el agua era básicamente una fuente termal. Como no estaban allí para bañarse, Akuto se desnudó hasta las entrañas y nadó hasta el otro lado de la pared. Sin embargo, esa astuta Eiko de repente saltó sobre él de la nada y trató de que actuara en un romance de aguas termales con ella. Sin embargo, sus fuertes voces llamaron la atención de Junko, quien se estaba relajando cerca luego de caer por un agujero. Sin darse cuenta de su visitante, Akuto le preguntó a Eiko si sabía qué era el tesoro, y ella dijo que era el legado del rey demonio anterior. En ese momento, Jungkook intentó atacar a Eiko sin pensar y terminó exponiendo su jardín sin cultivar a Akuto, quien casi muere por la pérdida de sangre. Su reacción la devolvió a sus sentidos, por lo que se golpeó el cuerpo con las manos y cayó al agua. Sin embargo, ella inmediatamente resurgió y le ordenó a Akuto que se alejara de Eiko porque ella era una agente imperial. Sorprendido, Akuto le preguntó por qué estaba disfrazándose de estudiante, y Akuto dijo que alguien le había ordenado que averiguara si él podía resistir su destino. Sus palabras confundieron a Akuto, pero no recibió una explicación de ella, ya que ella y Junko de repente comenzaron a pelear. Mientras Akuto estaba mirándolos, un lobo los atacó de repente. Entonces le dio al Seidom un especial. Aún así, se levantó y atacó de nuevo, pero para su sorpresa, se desmayó debido a un misterioso gas púrpura. Luego, Eiko comenzó a quejarse de que Akuto había elegido salvar a Junko antes que a ella, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba sosteniendo a la chica ninja. Avergonzada, Junko se soltó y se agachó a un lado, mientras Eiko caminaba hacia el santuario y recogía el último tesoro. Sin embargo, se lo arrojó a Akuto y salió corriendo, diciendo que deseaba morir. Luego, mientras Junko se vestía, Akuto le preguntó con curiosidad sobre su historia con Eiko, y ella le dijo que eran enemigos jurados. En ese momento, Kaina llegó cargando a Ito, e Ito reveló que había noqueado al lobo con una poción para dormir. Luego, los cuatro regresaron al otro lado y descubrieron que Eiko había noqueado a Hiroshi y desactivado a Korone. Cuando salieron más tarde, Ito examinó la llave y accidentalmente se teletransportó cuando apareció un círculo mágico. Akuto y los demás rápidamente la siguieron a través del portal y se encontraron en otra ciudad subterránea. Lo más sorprendente fue que Lily estaba allí y afirmó que habían ganado el juego. Todos los monstruos que habían encontrado antes eran los otros miembros del consejo estudiantil. Cuando dijo que el gran premio era un beso, Jungkook le dijo que dejara de jugar y les dijera la verdad. Lily odiaba haber sido atrapada en una mentira, pero antes de que pudiera hacer algo, Itaú corrió hacia el edificio detrás de ellos. Los otros miembros del consejo intentaron detenerla, pero ella arrojó una bomba luminosa y escapó. Cuando Akuto intentó ir tras ella, Lily le dijo que no lo hiciera, diciendo que era peligroso. Al momento siguiente, Itaú desbloqueó las pistas y todo el edificio se derrumbó, revelando un dragón que la atacó. Akuto intentó acercarse a ella, pero Lily bloqueó su camino y le dijo que reconsiderara su decisión. Al momento siguiente, ocurrió un destello, y todos vieron destellos de los recuerdos del hermano de Ito. Le habían encargado encontrar y destruir el legado del rey demonio, pero descubrió su secreto y fue en contra de la orden. Después de ocultar las pistas, borró sus recuerdos y se enfrentó al hombre que lo envió, pero terminó muriendo asfixiado. De regreso al presente, Ito comenzó a llorar y se desmayó. Entonces Akuto intentó ir hacia ella, pero Lily continuó bloqueando su camino. Como iban a chocar, le ordenó a Korona que se llevara a Hiroshi. Luego, Junko intentó atacar a Lily, pero el presidente del consejo la golpeó con un poderoso hechizo y la acusó de intentar crear el próximo rey demonio. Junko le aseguró que si Akuto alguna vez se convirtiera en el rey demonio, moriría a manos de ella. Akuto se levantó en ese momento y la apartó del camino con un puño lleno de maná. Cuando llegó a Ito, el dragón lo atacó, pero Akuto bloqueó el ataque y respondió con un puñetazo, que derribó al dragón. Mientras yacía allí, Akuto preguntó cómo se llamaba y el dragón dijo que su antiguo maestro lo había llamado Peter Hausen. Sin embargo, como su nuevo maestro, Akuto podría cambiarlo si quisiera. Akuto intentó rechazar el puesto, pero Itaú de repente lo abrazó, diciéndole que le serviría por el resto de sus días. Akuto no estaba de humor para su locura y trató de huir, pero Lily lo detuvo y lo besó. Días después, Corona tuvo una reunión con los peces gordos del gobierno y la acusaron de seducir a Akuto para poder controlarlo. Sin embargo, advirtieron a Koronae que si fallaba en su misión, sería considerada responsable de todo. Más tarde esa semana, los estudiantes visitaron una isla para su escuela anual junto al mar. Mientras estaban en la playa, Korona, quien de repente comenzó a frotarse contra Akuto, le pidió que le aplicara protector solar. Rápidamente se alejó y le dijo que su traje de baño no le permitía aplicar la loción correctamente. En respuesta, ella comenzó a desnudarse y le dijo que no importaba.
Presa del pánico, le arrojó la toalla sobre la cara y se preguntó qué le había pasado recientemente. Recordó que el día que se anunció el viaje a la playa, Tori le había dicho que no iría. Resignado a su destino, regresó a su habitación para relajarse, pero entonces Cow-Ron vino y se acostó a su lado y comenzó a intentar calentar su vara. Akudo rápidamente le quitó la mano de encima y le preguntó si había activado el modo súcubo. Cow-Ron ignoró la pregunta y le dijo que le había conseguido permiso para asistir a la escuela junto al mar. Curioso, le preguntó por qué lo había hecho, y Kurone dijo que era porque ir allí sacaría a relucir su cultura y depravación internas. El rostro de Akuto se sonrojó ante sus palabras y le dijo que dejara de decir cosas así. Sin embargo, Kurone no escuchó y dijo que solo estaba tratando de confirmar para qué equipo bateó. Akuto argumentó que era obvio, pero el robot le pidió que lo demostrara dejándola dormir con él. En respuesta, él le dijo que prefería a las mujeres de cuerpo cálido a las metálicas. Entonces se levantó y fue a sentarse en el armario. Sin embargo, a la mañana siguiente, ella lo despertó actuando como una hermana Tsunere con complejo de hermano. Casi rompió las joyas de su familia. Pero Akuto sobrevivió y preguntó si alguien había reescrito su programa de la noche a la mañana. Corona respondió que estaba tratando de descubrir cuál era su tipo, así que le dijo que se fuera. En lugar de hacer eso, se puso un delantal y la cerraron nuevamente. Aún así, ella se negó a darse por vencida y se vistió como una sirvienta para ir a clase, atrayendo atención innecesaria hacia ellos. Luego trató de seducirlo con ropa de gimnasia escasa, luego con un disfraz de conejita y finalmente con un traje de enfermera. Con la esperanza de alejarse de ella, Akuto huyó a la cueva de Peterhausen para esconderse y se sorprendió al encontrar a Kana durmiendo pacíficamente sobre la bestia. Desafortunadamente, Carl Ronay lo siguió hasta allí y lo golpeó en la cabeza porque ahora actuaba como una compañera de clase celosa que estaba enamorada de él. De vuelta al presente, Akuto salió de su ensoñación porque Junko lo estaba regañando. Resultó que mientras estaba perdido en sus pensamientos, Cow-Ran había usado su mano para aplicar protector solar en su cuerpo expuesto. Antes de que pudiera alejarse, Cow-Ran agarró su mano y la colocó sobre las parcelas de Junko. Esto enojó tanto a la ninja que sacó su espada e intentó acabar con Akuto. Cuando la tensión finalmente disminuyó, Akuto hizo que Cow-Ran se disculpara con Junko. Sin embargo, el travieso robot todavía le preguntó a Junko si había disfrutado la sensación de las manos de Akuto sobre ella. También dijo que no le importaría compartir a Akudo con ella, lo que provocó que sus compañeros de clase comenzaran a susurrar. Akudo intentó aclarar la situación, pero solo empeoró las cosas. Por eso, Junko se mudó a una parte más tranquila de la playa para aclarar su mente. Cuando la encontró, se disculpó y la invitó a ir a nadar. Justo cuando estuvo de acuerdo, Kaina flotó hacia ellos, por lo que Jungkook le pidió que se uniera a ellos. Después de chapotear un rato, Jungkook encontró un pepino de mar y empezó a jugar con él. Jungkook intentó detenerla, pero la chica la ignoró y terminó arrojando la baba sobre Jungkook. Disgustado, Jungkook inconscientemente corrió a los brazos de Akudo, por lo que la ayudó a quitar todas las cosas pegajosas. Él era tan gentil que ella no pudo evitar mirarlo fijamente hasta que Kurona se acercó sigilosamente a ella y le bajó el traje de baño. Junko inmediatamente trató de ocultar sus melones expuestos mientras Akuto regañaba a Korone por su comportamiento. Fue tan duro que Korone se puso triste y se fue. Más tarde, de camino a su dormitorio, Akuto sintió que estaban siendo observados. Sin embargo, no pudo precisar la ubicación de la persona. En ese momento, Kaina notó que Hiroshi caminaba en la dirección opuesta y llamó la atención de Akuto hacia él. Akuto se acercó a él y, mientras hablaba, se enteró de que la isla era la ciudad natal de Hiroshi y que estaba de camino a ver a su familia. Hiroshi también dijo que la razón por la que a Akuto no se le permitió venir al viaje antes fue por la leyenda de la isla. Decía que cuando el rey demonio regresara, una bestia emergería del lago, pero el héroe aparecería y los derrotaría a ambos. Akuto dijo que la leyenda era solo una leyenda, y Hiroshi estuvo de acuerdo, diciendo que la gente solo esperaba que el héroe viniera de su isla. La forma en que lo dijo hizo que Akuto preguntara si algo andaba mal. Hiroshi le dijo que no lo entendería. Luego salió corriendo, pero antes de que Akuto pudiera perseguirlo, escuchó un sonido penetrante que lo detuvo en seco. Más tarde, mientras los otros estudiantes estaban de fiesta en el dormitorio, Akuto se escabulló para buscar a la persona que lo había estado observando. Cow-Ron ya esperaba que él hiciera eso, así que sacó un dispositivo de detección de maná y se ofreció a ir con él. Mientras tanto, en la academia, Ito le estaba contando a Peterhausen sobre su sueño delirante de convertirse en la reina de Akuto, cuando Lily vino de repente y les advirtió sobre el plan del gobierno para que Cow-Ron sedujera a Akuto. Después de que Lily se fue, Ito intentó llamar a Akuto para advertirle, pero no pudo comunicarse con él. Eso se debía a que alguien estaba interfiriendo las señales de maná alrededor del área donde estaba Akuto, e incluso el dispositivo de Korone no funcionaba correctamente. De repente escuchó algo y salió corriendo. Entonces, Akudo continuó su búsqueda y se encontró con Kaina. La pelirroja le dijo que Itaú se había puesto en contacto con ella para decirle algo, pero debido a que su cerebro carecía de espacio para la memoria, borró esa información.
Luego dijo que tenía sed y bebió el vino de arroz que trajo consigo. En el momento en que lo terminó, se emborrachó y tuvo que apoyarse en Akuto. Sin embargo, eso no le impidió mordisquearle las orejas antes de quedarse dormido. Akuto solo la miró fijamente, luego inconscientemente se inclinó hacia adelante, lo que la hizo despertar y comenzar a burlarse de él nuevamente. En el calor del momento, Kourone repentinamente pateó a Akuto, por lo que comenzó a quejarse. El robot le dijo que era su culpa por estar en el camino, pero luego escuchó ese sonido agudo nuevamente. Akuto se giró rápidamente con la esperanza de localizarlo, pero de repente le dispararon a Kouron. En ese momento, Keina se despertó de su sueño y le dijo a Akuto que recordaba el último mensaje de Ito. Se trataba de la misión de Kourana de seducirlo y las consecuencias que enfrentaría si fallaba. Escuchar esto ayudó a Akuto a comprender lo que Kurana se había negado a decir antes de irse, y se quedó allí. Mientras tanto, en la casa de Hiroshi, él estaba sentado en el patio con su hermana porque sus padres estaban celebrando el hecho de que él estaba destinado a ser el héroe. Cuando su hermana preguntó por Akuto, Hiroshi trató de entusiasmarlo, pero se detuvo cuando escucharon voces. Las voces pertenecían a dos invitados que hablaban mal de Hiroshi. Dijeron que era el héroe más escuálido de la historia de los héroes, y que no duraría ni 2 minutos en una batalla real. Sus palabras hirieron profundamente, por lo que Hiroshi decidió irse antes de comenzar a llorar. A la mañana siguiente, la hermana de Hiroshi fue a ver a Akuto para preguntarle si él era el rey demonio, y él le dijo que no. En ese momento llegó Hiroshi y trató de ahuyentarla, pero la testaruda Yukiko no quiso. Le preguntó a Akuto si su hermano realmente no era apto para ser el héroe, y Akuto se sorprendió porque Hiroshi nunca le había dicho que él era el futuro héroe. Hiroshi intentó explicarse, pero Yukiko seguía haciendo la misma pregunta. Entonces, Aluto le dijo que Hiroshi no quería convertirse en el héroe. La joven, enojada, llamó mentiroso a Akuto y salió corriendo, por lo que Hiroshi la persiguió no sin antes darle a Akuto una mirada herida. Kaina también corrió detrás de los hermanos, dejando a Akuto con Junko, quien lo llamó un idiota convenientemente denso. También le dijo que aprendiera a pensar en los sentimientos de otras personas antes de abrir su gran boca para destruir sus esperanzas y sueños. Akuto no discutió porque se dio cuenta de su error, pero lamentablemente el hecho ya se había hecho. Un poco más tarde, Hiroshi y Keina se encontraron junto al lago mientras buscaban a Yukiko. Keina dijo que fue una agradable sorpresa saber que Hiroshi era el héroe, y admitió que se mantuvo callado porque no creía que lo tuviera en él. Justo en ese momento, ese sonido agudo volvió a sonar, causando que Keina se estremeciera, pero Hiroshi permaneció imperturbable. Dijo que el sonido fue causado por el viento que silbaba a través de la cueva submarina. Esa cueva tenía un santuario donde el símbolo del héroe había sido grabado en piedra, esperando que el héroe regresara y lo reclamara. Según Hiroshi, el símbolo era una espada, y como él no era el personaje principal del programa, no había manera de que pudiera sacarla. De repente, escucharon otro sonido, pero este era humano, así que Kaina insistió en que lo investigaran. Para su sorpresa, encontraron a un hombre llamado Señor X, parado junto al acantilado y mostrando sus bienes a la naturaleza, o eso parecía. En verdad, el hombre era el responsable del extraño sonido que habían estado escuchando porque estaba convocando a un monstruo. Cuando el monstruo salió a la superficie del agua, Yukiko, que estaba allí, gritó, atrayendo la atención del señor X hacia ella, como un verdadero asqueroso. Agarró a la joven y comenzó a maltratarla. Hiroshi inmediatamente corrió hacia adelante y trató de activar su magia. Sin embargo, el hombre era un disruptor de maná andante, por lo que la magia de Hiroshi no funcionó. En ese momento, Hiroshi notó que Kana, desnuda, se acercaba sigilosamente al señor X. Desafortunadamente, los sentidos arácnidos del hombre lo alertaron de su presencia, por lo que también la agarró. En ese momento, Yukiko lo mordió, provocando que la soltara, pero en lugar de huir, se quedó allí alardeando de cómo su hermano mayor le patearía el trasero. En respuesta, el señor X soltó a Keina y cargó contra Hiroshi, pateándolo en el momento en que estuvo lo suficientemente cerca. Hiroshi se levantó rápidamente, pero el tipo le dijo que no le interesaban los débiles y luego lo arrojó al lago a patadas. Más tarde, Akuto y Junko se encontraron con el monstruo del lago, mientras su nuevo maestro lo llevaba hacia la ciudad. Para ellos, el señor X era un asqueroso, pero afirmaba que era un artista y que había venido a compartir su don con ellos. Luego les mostró a Kaina y Yukiko, a quienes había encadenado como esclavos, y se jactaba de haber dejado sin vida a Hiroshi. Tan pronto como Akuto escuchó esa última parte, se volvió loco y atacó al chico, pero eso no fue suficiente para detenerlo. Lo bueno fue que liberó a las chicas, por lo que Akuto rompió sus cadenas y las dejó al cuidado de Junko. Cuando se acercó al señor X, el señor X abrió su abrigo, emitiendo un sonido agudo que casi ensordeció a Akuto. También hizo que sus poderes fueran ineficaces, por lo que el señor X se lo pasó genial pateando y golpeando a Akuto por todos lados. Mientras tanto, Hiroshi seguía hundiéndose en el fondo del lago, creyendo que morir era su mejor opción. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba tomando el camino del cobarde, y decidió dar un paso adelante y abrazar al héroe que llevaba dentro.
Logró llegar a la cueva submarina y, impulsado por su determinación, sacó la espada de la piedra. Dado que esta no era solo una época de mitos y magia, la espada se transformó en un transformador sorprendentemente de alta tecnología. Luego le dijo a Hiroshi que su comando predeterminado era valiente, por lo que Hiroshi repitió la palabra y al instante se transformó en un Power Ranger. De vuelta en el bosque, Akuto superó el ruido y comenzó a golpear al Sr. X, pero el tipo no se quedó quieto. Dijo que todo lo que estaba haciendo era por una buena causa y que no podía entender por qué Akuto no veía su visión. Akuto dijo que era porque no era malvado, por lo que Mr. X intentó acelerar el arco de villano de Akuto eliminando a las chicas. Afortunadamente, Carrone llegó en ese momento y salvó a las chicas, llenando de alivio a Akuto. Luego reveló que el Sr. X era un agente del gobierno, pero como se había vuelto rebelde, ella había sido autorizada a derrotarlo. Después de que ella lo dejó inconsciente, intentaron ir tras el monstruo que atacaba la ciudad, pero Hiroshi apareció de repente y se robó el espectáculo. Después de destruir al monstruo usando una bomba de plasma, fue tras el Sr. X, pero Akuto lo detuvo, diciendo que no ganaría nada al hacerlo. Hiroshi estaba preparado para discutir, pero decidió dar marcha atrás porque luchar contra Akuto no era lo que quería. Unos segundos más tarde regresó desde la dirección opuesta, como él mismo, y se dijo a sí mismo que el héroe valiente lo había salvado. Más tarde ese mismo día, Carrone le reveló a Akuto y a los demás que había llegado a un acuerdo con el gobierno utilizando el ataque del Sr. X para chantajearlos. También dijo que se esperaba que él se casara con alguien de una familia establecida y que Jungkook era su mejor opción. Jungkook se asustó después de escuchar esto, por lo que se escapó, dejando a Akuto con Kaina dormida y Rona, quienes una vez más intentaron seducirlo, alegando que era una broma. Mientras tanto, en una instalación en otro lugar, Eiko fue a ver a Yamato, el hombre responsable de la muerte del hermano de Ito, y le pidió que castigara a Junko por ella. Yamato se negó, diciendo que no se involucraba en peleas sin sentido, por lo que ella se enojó y se fue. Solo, Yamano sacó un colgante y mientras observaba la imagen que proyectaba, dijo que era casi el momento de ajustar cuentas con Akuto. Días después, Akuto soñó con el pasado cuando le regaló la horquilla de la paloma a una chica pelirroja antes de abandonar el orfanato. Cuando despertó, encontró a Kana parada junto a él, así que le preguntó si podía ayudarla con algo. Kana le dijo que quería pasar el rato y, después de dejarse caer a su lado, le preguntó qué día era su cumpleaños. Akudo dijo el 25 de diciembre, porque ese fue el día en que lo dejaron en el orfanato, lo que llevó a Kaina a señalar que eran similares. Ella tampoco sabía su verdadero cumpleaños, y había elegido una fecha al azar para celebrar. Al escuchar esto, Akuto comenzó a insistir en que ella era la chica a la que le había regalado la horquilla años atrás. Kaina le dijo que estaba equivocado, aunque no recordaba cómo había llegado a tener la horquilla. Luego le preguntó si podía celebrar su cumpleaños con ella, y Akuto estuvo de acuerdo y le preguntó cuándo sería. Kaina se negó a decirlo, pero le aseguró que le informaría cuando llegara el día. Mientras tanto, en las cuevas debajo de la escuela, Ito intentaba domesticar monstruos para Akuto. Creyó que Akuto la elogiaría por ello y comenzó a imaginarlo recompensándola con sus manos. Sin embargo, esas manos resultaron ser los tentáculos de uno de los monstruos que intentaba domar. El monstruo se lo pasó genial acariciándola y desnudándola hasta que Ito arrojó una bomba mágica en la piscina para darle una lección. Luego, el monstruo le suplicó que le perdonara la vida, e Ito dijo que lo haría siempre y cuando dejara de ser cultivado, pero aún así se asomó debajo de su falda por última vez y le cortaron en pedazos algunos de sus tentáculos. Aterrorizado, se retiró al agua para esconderse y fue entonces cuando Ito notó un huevo de monstruo flotando cerca. En el momento en que lo recogió, llegó Peterhausen y le preguntó por qué siempre estaba en lugares oscuros y peligrosos. Ito rápidamente escondió el huevo y dijo que había venido a llevarse a los monstruos que habían revivido gracias a los poderes de Akuto. Desafortunadamente las cosas estaban resultando difíciles, ya que lo que encontró fue la reencarnación de Quagmire. Más tarde, Akuto y Hiroshi vieron el segmento de noticias sobre Brave y cómo había estado derrotando monstruos por la ciudad. Hiroshi fingió no saber nada cuando Akuto señaló que las acciones de Brave habían avergonzado a los caballeros imperiales. Mientras continuaban debatiendo el tema, escucharon a Kaina pedirle más arroz a Corona. El robot dijo que era su 13º plato, pero a Kaina no le importó porque tenía el mismo apetito que Goku. En ese momento, el programa cambió a un anuncio de chispas de arroz y Hiroshi se emocionó al ver al ídolo Yuri, quien era uno de sus fanáticos. Akuto solo miró fijamente al fanático hasta que Kaina comenzó a hablar sobre arroz nuevamente, así que él la interrumpió y le preguntó por qué había estado faltando a clases. Kaina dijo que era porque no quería asistir a ellos, y luego salió volando por la ventana cuando Agudo intentó actuar como su padre y sermonearla. Hiroshi le dijo a Agudo que la dejara en paz porque a pesar de que hizo novillos durante todo el semestre, nunca había reprobado ningún examen o prueba. Su único defecto era que era mala con la magia. Y por eso la mayoría de los estudiantes la menospreciaban. Esto enojó a Akuto, por lo que llamó idiotas a los que la odiaban por juzgarla en función de sus habilidades mágicas.
pero Kouron dijo que no fue culpa suya. Según ella, las personas habían sido preprogramadas por Dios, quien, según ella, era una computadora grande. Akuto todavía argumentaba que eran estúpidos, porque si no lo eran, cuestionarían a Dios, o más bien, el llamado sistema que los superiores habían establecido para hacerles creer que Dios estaba sancionando sus acciones. Carron luego preguntó por qué quería convertirse en sumo sacerdote cuando no creía en Dios, y dijo que era la forma más rápida que se le ocurrió para remodelar el mundo. Esa declaración en particular se quedó con Hiroshi, y después de salir de la habitación de Akuto, no pudo evitar compararla con la agenda del ex rey demonio. Más tarde, Ito intentó incubar el huevo del monstruo que encontró usando magia, y cuando falló, decidió descansar. Tan pronto como se quedó dormida, Kaina entró y robó el huevo sin hacer ruido. A la mañana siguiente, llevó el huevo a la habitación de Akuto y le pidió a Kourone que lo preparara para el desayuno. Hiroshi reconoció el huevo como un huevo de monstruo, y cuando Akuto lo recogió, el huevo reaccionó a su magia, por lo que entró en pánico y lo arrojó por la ventana. Esa noche, cuando regresaron al dormitorio, encontraron que el huevo había crecido, y cuando Akuto lo tocó nuevamente, eclosionó. Un pollo de 2 cabezas surgió e intentó atacar a Kaina, pero Akuto la salvó a pesar de estar herida. Carrona luego intentó destruir el pollo, pero Itaú llegó y les dijo que había sacado al monstruo de la cueva para que le sirviera a Akuto. Luego intentó ordenarle, pero una de las cabezas la levantó mientras la otra comenzaba a picotear su ropa. Akuto tuvo que golpearlo con una bola de maná para obligarlo a dejarla caer, y después de hacerlo, voló hacia la ciudad. Hiroshi inmediatamente se transformó y lo persiguió, pero la bestia aún así llegó a la ciudad y comenzó a destruir cosas. El ídolo Yuri se encontraba en la zona y quedó atrapado bajo los escombros. Cuando llegó Hiroshi, atacó al monstruo con su espada de ondas de alta frecuencia, cortándole una de sus cabezas. La otra cabeza fue destruida junto con el cuerpo y todos los que miraban comenzaron a elogiar a Hiroshi. De repente, sus sensores le alertaron de la posición de Yuri, por lo que voló para ayudarla y se sorprendió al darse cuenta de que estaba salvando a su ídolo favorito. Yuri le agradeció por salvarla besándolo, y Bro estaba tan sorprendido que no podía moverse. No fue hasta que su gente vino a buscarla que recuperó el sentido y se fue volando. Al día siguiente, Akuto fue a informar del incidente a Lily y a los miembros del consejo estudiantil. Lily le restó importancia, diciendo que no era importante ya que nadie resultó herido. Sin embargo, después de que él se fue, ella les dijo a los demás que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Mientras Akuto caminaba hacia clase, se topó con Kaina, quien le dijo que ella también asistiría a clase. Él dijo que estaba contento y se disculpó por intentar forzarla antes, pero Kana dijo que entendía por qué lo había hecho. Mientras se alejaba, le pidió que no olvidara su promesa de pasar su cumpleaños con ella. Mientras tanto, Jungkook estaba en clase tratando de descubrir por qué Carrona le había sugerido que se casara con Akudo. Karone dijo que era necesario y reveló que ya había hecho arreglos con su padre, lo que sorprendió a Junko. Durante el descanso, Junko salió a hablar con su padre y trató de cambiar de opinión, pero él se negó. Él le ordenó que volviera a casa con Akuto pronto para que todo pudiera finalizar. Atrapada en un aprieto, comenzó a ensayar cómo plantearle el tema a Akuto, y los que la rodeaban se preguntaban si se estaba volviendo loca. De repente, Korone apareció detrás de ella y se ofreció a hablar con Akuto en su nombre, sorprendiéndola muchísimo. Después de calmarse, dijo que lo haría ella misma una vez que lo encontrara. Entonces Korone sacó un dispositivo al que apodó dispositivo de detección de Akuto. Con ello localizaron a Akuto en la cafetería, pero él estaba con Hiroshi, por lo que Junko entró en pánico y dijo que los invitaría a ambos a la casa de su familia. Más tarde ese mismo día, Yamato pasó por la academia para hablar con el director, y Akuto pasó junto a ellos. Tan pronto como Yamato lo notó, comenzó a hablar sobre el aumento en el número de ataques de bestias mágicas. También se aseguró de insinuar que Akuto era el responsable, por lo que el niño dejó de caminar y le dijo que dejara de difundir rumores. Yamato luego preguntó si Akuto realmente ignoraba el hecho de que sus poderes estaban despertando a las bestias y monstruos mágicos, y Akuto no pudo responder. Sin embargo, Akuto siguió pensando en ello incluso después de abordar el tren hacia la ciudad natal de Junko al día siguiente. Cuando Hiroshi le preguntó si estaba bien, Keina lo distrajo, quien se despedía con la mano desde la plataforma. Un poco después del viaje, Akuto notó que Junko parecía nerviosa y le preguntó si estaba bien. Esto hizo que su pánico aumentara aún más, y cuando empezó a tartamudear, Colron se ofreció a explicarle las cosas. Junko se tapó la boca con una mano y le dijo que se callara. Confundido, Akuto empezó a pensar y concluyó que Junko estaba actuando de esa manera por lo que Yamato dijo sobre él, por lo que le dijo que él asumiría la responsabilidad. Junko asumió que estaba hablando de su matrimonio, por lo que se puso tan nerviosa que su rostro se calentó como una tetera. Horas más tarde llegaron a su destino y fueron recibidos por un ataque furtivo de la hermana de Junko, Yuko. Después de desviar la estrella arrojadiza, Junko exigió que Yuko se rebelara, y la niña lo hizo. Hiroshi inmediatamente la reconoció como la ídolo Yuri, y Yuko le dijo que era algo que hacía porque ser un ninja no pagaba las cuentas.
Volviéndose hacia su hermana, le preguntó cuál de los chicos era su novio. Junko instantáneamente se puso roja y luego amenazó a Yuko para que se callara con su espada. Cuando comenzaron a caminar a casa, Yuko se quedó al lado de Hiroshi y le preguntó quién era Akuto. Hiroshi dijo que era un tipo normal, pero Yuko no estuvo de acuerdo y dijo que Akuto olía como una bestia mágica. Cuando era más joven, fue mordida por una bestia mágica y parte de su maná fluyó hacia su cuerpo. Como resultado, cada vez que estaba cerca de una bestia mágica, su cuerpo reaccionaba negativamente, causándole miedo. Más tarde, en la casa de Jungkook, Akuto se reunió con su padre y el hombre le preguntó sobre sus sentimientos e intenciones hacia Jungkook. El tonto asumió que era solo una conversación casual, por lo que dijo que le gustaba Jungkook y que nunca haría nada para deshonrarla. Complacido con las respuestas, el padre de Jungkook declaró que tendrían un festín esa noche. Durante la celebración, la gente del clan borracho felicitó a Jungkook y le deseó lo mejor, pero el significado de sus palabras pasó por alto la cabeza de Akuto. Más tarde esa noche, Junko fue a la habitación de Akuto y, para su sorpresa, ella intentó desnudarse. Entonces él la detuvo y le preguntó qué le había pasado. Junko luego reveló que se casarían ese fin de semana y se disculpó por no contarle sobre los arreglos desde el principio. Por alguna razón, Akudo asumió que su familia la estaba obligando a hacerlo y se disculpó, diciendo que habría dicho que no al acuerdo si lo hubiera sabido antes. Sus palabras hicieron que Jungkook volviera a sus sentidos y ella dijo que era una tonta por hacerse ilusiones. Luego ella se levantó para irse, pero le pidió que olvidara todo lo sucedido en esa habitación. Tan pronto como ella se alejó, algunos ninjas aparecieron repentinamente por todas partes de la habitación como confeti y le dijeron a Akuto que pagaría por hacer llorar a Junko. Akuto inmediatamente corrió para salvar su vida, pero lo persiguieron y lo habrían atrapado si no hubieran puesto la trampa que Eiko había tendido. Confundido, Akuto le preguntó qué estaba haciendo en la tierra de los Hattori y ella le dijo que había venido a buscarlo. Explicó además que sería mejor para él casarse con un miembro de su familia. Pero Akuto le dijo que no le gustaban las mujeres intrigantes. Enfurecida, sacó su kunai, pero en lugar de atacarlo, mencionó a Keina y las alarmas sonaron en la cabeza de Akuto. En ese momento, Keina estaba en la cafetería de la escuela contando su cumpleaños, pero no se dio cuenta de que un ojo espeluznante la estaba observando. El propietario estaba afuera con otras personas y, después de confirmar su ubicación, enviaron a alguien para que la atendiera. De vuelta en la residencia Hattori, Eiko le reveló a Akuto que su familia trabajaba como asesinos y que Kaino era su próximo objetivo. Enfurecido, Akuto casi pierde el control de su poder, pero Yuko interfirió repentinamente, por lo que apagó, lo que le permitió a Ako escapar. Cuando intentó ir tras ella, Yuko comenzó a ponerse histérica y a insultarlo. Ella también le exigió que se mantuviera alejado de su familia, pero Akuto le dijo que no dependía de ella decidir. En ese momento, Kuron llegó con Hiroshi, por lo que Akuto le pidió que llamara a la academia y les hiciera saber que Kaina estaba en peligro. Kuron se negó, diciendo que un dios había decidido el destino de Kaina, por lo que no le correspondía a ella interferir. Akuto luego le preguntó qué haría si él decidiera ir él mismo, y ella respondió sacando un arma. Sin embargo, ella lo dejó a un lado y se acercó a él, diciéndole que no tenían que pelear. Cuando se acercó, guió su mano hasta su cola y Akuto se dio cuenta de que estaba tratando de ayudarlo. Tan pronto como la apagó, Yuko comenzó a gritar porque la sangre de la bestia mágica en ella estaba reaccionando a Akuto. Tan pronto como Akuto se dio cuenta de esto, abrió un portal y se fue sin decir una palabra. Mientras tanto, los asesinos habían capturado a Kaina y justo cuando estaban a punto de eliminarla, llegó Yamano y la salvó. Simplemente mató al último asesino cuando llegó Akuto y le preguntó qué estaba haciendo allí. Yamanu explicó que Kaina era la principal de la identidad y que formar un contrato con ella permitiría a cualquiera gobernar a los dioses. Al parecer, era algo que querían los dioses. Sin embargo, no querían a Yamato como su gobernante. Entonces decidieron deshacerse de Kaina antes de que pudiera firmar un contrato con ella. Al darse cuenta de que Yamato había salvado a Kaina para su propio beneficio, Akuto se enojó y trató de atacar, pero Yamato le cortó el brazo. Sin inmutarse, Akuto lo regeneró, lo que llevó a Yamato a llamarlo bicho raro. A Kaina no pareció importarle, y después de correr a los brazos de Akuto, Ito llegó con los monstruos que había domesticado y le dijo a Akuto que estaban a su servicio. Pronto, toda la escuela fue invadida por monstruos, y mientras Akuto y Yamato estaban uno frente al otro, este último invocó una espada mágica. Mientras tanto, en el clan Teruya, Eiko observó el caos y se preguntó qué había salido mal cuando su padre regresó. Fue el último asesino que Yamato mató, pero había sobrevivido de alguna manera para poder decirles a todos la verdad. Desafortunadamente, Ako lo apuñaló y lo dejó desangrarse cuando le dijo que denunciara a Yamato. Luego recogió la placa de Yamato que su padre había traído y se disculpó por traicionarlo. En ese momento, uno de los hombres de Yamato, que se hacía llamar 2V, apareció detrás de ella y le dijo que estaba allí para ayudar. Pronto, llegó al clan Hattori la noticia de que Akuto había asesinado al jefe del clan Turiya. Junko no quería creerlo, pero su padre dijo que la evidencia era clara y le dijo que se preparara para actuar.
Llevaba consigo la espada Sohaya, que se había transmitido de generación en generación en su familia, y Junko dijo que nunca antes la habían desenvainado. En ese momento llegó su abuela y le dijo a Junko que lo más importante era lo que pensaba, no lo que oía. También tomó la espada de su hijo y se la dio a Junko, diciendo que si Junko hacía lo correcto, podría desenvainarla. Un poco más tarde, un ejército de ninjas se reunió fuera de la academia y dentro de la tienda de mando estaban Eiko y dos Uge. Mientras tanto, dentro de la academia, Yamanu atacó a Akuto con su espada mágica, lo que le dificultaba regenerarse rápidamente. Al ver esto, Ito convocó a un monstruo lobo de 3 cabezas y lo usó para llevarse a Akuto. Ella le dijo a Kaina que necesitaban ganarle tiempo para sanar y conseguirle su propia arma, que resultó ser Peter Hausen. Desafortunadamente, Yamato lo siguió con su espada, que estaba usando como tabla de surf improvisada. Cuando llegaron a la entrada de las ruinas, se encontraron con el director, pero él no intentó detenerlos. Poco después de su muerte, llegó Yamato, por lo que el anciano le dijo que se quedara y charlara sobre lo que sucedió hace 100 años, cuando derrotaron juntos al rey demonio. Dentro de las ruinas, Akuto y las chicas se encontraron con Lily, quien le preguntó cuál era su objetivo. Akuto explicó que nunca quiso causar problemas, pero ella le mostró el ejército de ninjas acampados afuera y le dijo que los problemas lo habían encontrado. Sin embargo, ella le aseguró que no interferiría con lo que él quería hacer y les permitió pasar. Fuera de la academia, Junko y Yuko llegaron con su padre para encontrarse con los otros ninjas, y los informes sobre el terreno se transmitieron a toda la ciudad. Mientras Yuko posaba y respondía preguntas para sus fans, su hermana no pudo evitar preocuparse por ella porque había visto la cosa en su cuello. Pronto entraron para hablar con Eiko y cuando vio la espada Sohaya comenzó a planear cómo conseguirla. Para asegurarse de que el plan saliera bien, ordenó a Jungkook y Yuko que se hicieran cargo de matar a los monstruos. Yuko se emocionó al escuchar esto, pero Jungkook se mostró escéptico, ya que sabía que Eiko era una serpiente sucia. Cuando las hermanas salieron, los informes anunciaron que se habían ofrecido como voluntarias para matar a los monstruos solas. Esto hizo que Junko se diera cuenta de que Eiko estaba tratando de evitar cualquier posible culpa a su clan, en caso de que algo le sucediera. Junko intentó advertir a Yuko que tuviera cuidado, pero la chica estaba tan entusiasmada con matar monstruos que se negó a escuchar. Mientras avanzaba, Brave de repente bloqueó su camino, por lo que lo abrazó con entusiasmo y le dijo que finalmente estaban trabajando juntos. Brave juró protegerla, ya que estaba enojado con Akuto por no ayudarla y elegir ir a la guerra por Kana. De vuelta en las ruinas, las chicas llevaron con éxito a Akuto a Peter Hausen, y mientras montaba en el dragón, declaró que derrotaría a Dios y regresaría como el tipo rudo que era. Cuando volaron a los cielos, Akuto inmediatamente comenzó a aumentar su poder, y Junko, que estaba en una posición de salto perfecta, intentó atacarlo. Sin embargo, su magia le impidió hacerlo, y mientras lo miraba fijamente, notó que parecía muy tranquilo para alguien a punto de enviar el mundo al infierno. Esto también la hizo sentir que él no se preocupaba por ella, así que comenzó a maldecirlo. Akuto simplemente usó magia para depositarla en sus brazos, y se disculpó por pasar por alto sus sentimientos. También le prometió que una vez que todo terminara, él la cuidaría, y ella se sonrojó de inmediato. Antes de que ella pudiera preguntar a qué se refería, él la envió hacia abajo usando magia y se fue volando. De repente, Brave cargó contra Akudo y cortó a Peter Hausen con su cortador atómico. En lugar de enojarse, el dragón se emocionó ya que era la primera vez que alguien lo lastimaba. Akudo le advirtió que no se dejara llevar, y el dragón le dijo que solo estaba reconociendo a un verdadero guerrero. Mientras tanto, en la tienda de mando, 2V informó a Aeko que un dispositivo dentro de las ruinas estaba controlando a los monstruos. Dijo que si lo destruyeran, la guerra se inclinaría a su favor. Aeko inmediatamente contactó a Junko y Yuko, ordenándoles encontrar y destruir el dispositivo a toda costa. Sin embargo, ella no planeaba dejarlos regresar, por lo que envió a alguien para que la recomendaran después de ellos. Cuando la persona atacó, las hermanas asumieron que era otra bestia demoníaca y casi las matan. Afortunadamente, 2 ninjas llegaron y los ayudaron, y mientras Jungkook los veía pelear, se dio cuenta de que el monstruo era un humano. De vuelta en el aire, Brave continuó chocando con Akuto y Peter Hausen, pero se aseguró de expresar sus quejas. Acusó a Akuto de usar sus poderes para sus deseos egoístas, pero Akuto defendió sus acciones, diciendo que si no destruía a Dios, la gente no entraría en razón. Peter Hausen luego intentó aplastar a Brave con los dientes, pero Brave se defendió cambiando al modo antirrey demonio. Esto provocó una explosión dentro de la boca del dragón, pero salió ileso gracias a su maná. El único problema era que su maná se estaba agotando rápidamente y necesitaba reponerlo. En ese momento, la aeronave imperial llegó y abrió fuego contra ellos, pero Peter Hausen sintió que la nave tenía un dispositivo productor de maná en su interior. Cuando le dijo a Akuto, el rey demonio sugirió que volara más cerca y absorbiera el maná, que es exactamente lo que hizo. Abajo, en el suelo, el director y Yamato aún no habían comenzado a pelear. El director le dijo a Yamato que, aunque derrotaron al rey demonio en el pasado, no podía confiar en él. Yamato dijo que no importaba mientras la humanidad siguiera controlando a Dios, pero el director le dijo que él no sería quien lo hiciera.
Aparentemente su fuerza impulsora era el principio de identidad anterior, con quien Kana tenía un parecido sorprendente. Mientras tanto, encima de ellos, Peterhausen recuperó su maná y disparó una ráfaga a la aeronave. Al ver esto, 2V con Aku usó magia para tomar el control del piloto del barco y estrelló el barco contra Akudo y Peterhausen. Junko comenzó a llorar casi de inmediato porque creía que Akudo estaba muerto. Sin embargo, cuando notó que la cosa en el cuello de Yuko todavía estaba activa, se dio cuenta de que estaba vivo. Brav también sabía que Akuto no estaba muerto, por lo que corrió a las ruinas para buscarlo y se encontró con el director y Yamato. Este último estaba a punto de acabar con el anciano, por lo que Brave corrió en su ayuda, pero fue rechazado. Dijo que no quería que sus alumnos salieran lastimados, pero Brave se negó a irse e interponerse entre él y Yamato. Al momento siguiente, su traje se desactivó y el reloj dejó de responder a su orden. Yamato luego reveló que había creado el reloj y lo había dejado en la isla para que Hiroshi no pudiera usar el poder contra él. Cuando intentó golpear al director nuevamente, Hiroshi le dijo que lo ayudaría si reactivaba el reloj. Ya se había dado cuenta de que Yamano necesitaba al portador del reloj para derrotar a Akuto porque no era lo suficientemente fuerte para hacerlo. El director intentó detener a Hiroshi, pero luego decidió dejarlo ir, pensando que sería mejor si Hiroshi descubriera las cosas por su cuenta. Mientras tanto, en lo más profundo de las ruinas, Keina le estaba diciendo a Ito que Akuto estaba vivo cuando el asesino de Eiko los atacó. Ito intentó luchar contra él con su látigo, pero el tipo era masoquista y disfrutaba de los azotes. Afuera, las fuerzas ninja intentaron asaltar la academia, pero Lily venció al primer grupo. Cuando el polvo se calmó, ella reveló que Eiko fue quien asesinó a su propio padre. Esto enojó a Eiko sin medida, entonces ordenó a sus tropas que acabaran con Lily, pero Lily usó sus poderes de la fruta del diablo Gomu Gomu para evadirlos. Luego cargó hacia el centro de mando para luchar contra Eiko. Pero Eiko la rodeó en un instante. De vuelta en las ruinas, Ito todavía estaba luchando contra el tipo espeluznante cuando intentó atacar a Kana. Ito intentó salvarla, pero Miki, el miembro del consejo que controlaba los murciélagos, se le adelantó. En la superficie, Lily estaba preparada para luchar sola contra los ninjas, pero luego aparecieron sus amigos para ayudarla. A pesar de su gratitud, les recordó que se suponía que debían proteger a Kana, pero Kana le dijo que Batgirl estaba haciendo eso. Después de escuchar esto, Lily decidió hacer todo lo posible y comenzó a derribar a los ninjas. Sus amigos la ayudaron y cuando comenzaron a acercarse a Eiko, ella retrocedió asustada. De vuelta en las ruinas, el agente de Eiko estaba siendo atacado por murciélagos, pero luego apareció Yamato y se robó toda la atención. Ito le dijo que pagaría por la muerte de su hermano, pero él la ignoró y se acercó a Keina, diciéndole que la necesitaba. Keina desconfiaba de él, pero algo cambió dentro de ella y empezó a actuar de forma extraña. Ella le dijo a Yamato que lo que necesitaba no era a ella, sino a otra persona. Yamato respondió que aunque tenía razón, lo que necesitaba en ese momento era a ella, para que la tomara. Luego la noqueó, por lo que Ito intentó evitar que se la llevara mientras Michi luchaba contra el tipo de goma. Desafortunadamente, Yamato dominó a Ito y se fue con Kana, por lo que Ito agarró a Michi y huyó. Afuera, Eiko llamó a Junko y le ordenó que viniera a luchar contra Lily en su nombre. Junko se negó diciendo que Lily no era parte de la horda de monstruos del Rey Demonio, pero Ako dijo que no le importaba. También amenazó con lastimar a Yuko si Junko no cumplía. Entonces Junko, enojada, rompió el teléfono y se dirigió hacia donde estaba Lily. Cuando Lily la vio, le dijo que se retirara, pero Junko dijo que no podía y ordenó a su gente atacar. Sin embargo, los títeres controlados por 2 Versus de repente les dispararon antes de que pudieran lograr su objetivo. A pesar de esto, Jungkook todavía intentó detener el avance de Lily, por lo que Lily le dio un puñetazo en el estómago y le puso un tiempo muerto. Luego se acercó a Aeko, quien usó a Jungkook como escudo humano para protegerse. De vuelta en las ruinas, Ito encontró una habitación secreta y le pidió a Michi que mantuviera ocupado al tipo de goma mientras ella la registraba. Afortunadamente, regresó unos momentos después y convirtió al hombre en una estatua usando nitrógeno líquido. Luego destrozaron la parte superior de su cuerpo, pero por alguna razón, la parte inferior de su cuerpo aún podía moverse y se escapó. Durante ese tiempo, Brave salvó a Yuko y se la llevó con él cuando fue a unirse a Yamato. Al ver a Keina en los brazos de Yamato, Lily asumió que Michi estaba muerta. Entonces, ella arremetió y comenzó a atacar a Eiko. Sin embargo, el ninja utilizó la técnica del cambio de cuerpo para escapar, como lo cobarde que era. Tubu luego propuso que Lily uniera fuerzas con él, pero ella le dijo que Doflamingo era el único titiritero con el que consideraría trabajar. Cuando comenzó a encenderse, Tubi preparó sus títeres para atacar, pero Ito llegó en ese momento y los hizo explotar a todos. Esto volvió a igualar el campo de juego, por lo que Lily atacó a 2-Sieve con su golpe más fuerte, solo para descubrir que su oponente era una marioneta. Los verdaderos 2Q estaban en otra parte, y se burló de las chicas diciéndoles que se volverían a encontrar. En ese momento la aeronave imperial comenzó a moverse, y cuando miraron más de cerca vieron que era Akuto quien lo estaba haciendo. Más tarde, después de que todo se había arreglado, Akuto agradeció al director por usar su magia para protegerlo cuando el barco chocó contra Peterhausen.
El anciano le dijo que todo era obra de Peterhausen, y el dragón se quejó de que algunas de sus funciones corporales se habían apagado. Luego, Ito le informó a Akuto que Yamato tenía a Kana, por lo que dijo que iría tras ellos y se negó a llevar a nadie con él. Mientras montaba en Peterhausen, Eiko regresó y ordenó a Junko que acabara con Akuto. En respuesta, Junko intentó atacarla, pero los miembros de su clan le rogaron que no lo hiciera, ya que sería visto como traición. Esto hizo que Jungkook dudara, pero mientras Eiko continuaba actuando altiva y poderosa, decidió que ya no le importaba. Con su mano en la empuñadura de la espada Sohayō, anunció que estaba traicionando a su clan para ayudar al hombre que amaba. Luego, al momento siguiente, sorprendió a todos al desenvainar la espada, que nunca antes había sido desenvainada porque no había un portador digno. Impulsada por el poder del amor, derrotó a las tropas de Eiko. Pero cuando intentó acabar con Eiko, Korane llegó y la detuvo, diciendo que Eiko tenía que expiar sus pecados. Luego, Eiko intentó huir, pero su padre, que ahora era un Terminator, le bloqueó el camino y la niña no tuvo más remedio que aceptar que había perdido. En ese momento, Akuto y Peterhausen volaron a los cielos y, mientras se alejaban volando, Junko recordó la promesa que Akuto le había hecho. Poco tiempo después, el dragón y su jinete se encontraron con Brave, y el héroe le preguntó a Akuto si estaba seguro de su decisión de destruir a Dios. Akuto lo reafirmó, diciendo que era la única forma de cambiar el mundo, pero Brave argumentó que el mundo no necesitaba cambiar. Dijo que Akuto era egoísta y nunca consideraba a los demás cuando tomaba decisiones. Luego comenzó a aumentar su poder y, en lugar de evitarlo, Akuto le ordenó a Peterhausen que cargara a toda velocidad hacia adelante. El dragón hizo lo que le dijo, y cuando estaban a mitad de camino, lanzó a Akuto hacia Brave. Akuto luego se aferró a la bola de energía que Brave había estado formando, lo que provocó que Brave entrara en pánico, pero Akuto no la soltó, lo que obligó a Brave a liberar la energía. El resultado fue una explosión, pero afortunadamente ninguno de ellos resultó herido, y, al caer, Brave comenzó a llorar. Entonces Akuto se disculpó con él y le rompió el casco. Cuando chocaron, Yuko corrió a su encuentro y se sorprendió al ver que Hiroshi era valiente. El niño trató de disculparse por mantener su identidad en secreto, pero Yuko lo abrazó y le dijo que no le importaba. Akuto luego intentó irse, pero Hiroshi lo llamó y le preguntó por qué no curaba a Yuko. Akuto explicó que el dios Suhara controlaba la actividad del maná y que si intentaba eliminarlo, algo podría salir mal. La única forma de salvarla era derrotar a Suhara, así que eso es lo que iba a hacer. Mientras tanto, Yamato había llegado a una instalación donde supuestamente estaba Dios. Se deshizo de todo el personal y se dirigió a la cámara, donde podría crear el contrato con Kana, pero algunas damas intentaron detenerlo. Sin mirarlos, Yamato los cortó con su espada para revelar que no eran humanos y les aseguró que lograría su objetivo. Cuando se abrieron las puertas de la sala de contratos, tuvo una visión de Kaina y ella le dijo que todos sus esfuerzos fueron en vano. Ella también dijo algunas otras cosas que la hicieron sentir así que la abrazó. Sin embargo, cuando el recuerdo del ex Kaina eligiendo al rey demonio sobre él resurgió en su mente, cerró su corazón nuevamente. En ese momento, la verdadera Kaina se despertó y trató de alejarse de él, pero Yamato le dijo que dejara de luchar. Mientras comenzaba a caminar hacia la cámara, llegó Akuto. Entonces Yamato sacó su espada y le lanzó cortes. Akuto logró esquivar todos menos el que apuntaba a su pierna, y cuando cayó, Yamato cargó contra él y lo cortó por la mitad. Sin embargo, Yamato se dio cuenta de que lo que había cortado era una ilusión. El verdadero Akuto estaba detrás de él, y cuando se giró recibió un disparo a unos metros de distancia. Sorprendido, preguntó cómo un truco de salón pudo haberlo engañado, y Akuto le dijo que era porque era tonto. Luego lo noqueó con un poderoso hechizo, pero por alguna razón sintió que algo andaba mal. Kaina se apresuró a pararse a su lado y, mientras se sonreían, los robots les informaron que su destino era formar un contrato y crear un mundo nuevo. Akuto les dijo que su misión en las instalaciones era destruir a Dios. Sorprendidos, los robots revelaron que Dios creó reyes demonios para destruir a la humanidad en su nombre, por lo que estuvo mal por su parte ir en contra de su creador. Akuto les aseguró que no había nada malo en hacerle saber a la gente que su Dios era un farsante. Al ver que no podían cambiar de opinión, los robots activaron el sistema de defensa y escaparon con el árbol de dioses. Inmediatamente, Akuto llamó a Peterhausen, y justo cuando se subía a él, Yamato se despertó y le preguntó por qué estaba tratando de morir con Dios. Akuto respondió que era porque tenía libre albedrío y quería usarlo, en lugar de seguir el camino para el que fue creado. Mientras subían al cielo, Kana le gritó a Akuto que no hiciera ninguna locura, pero él no la escuchó, así que ella lo siguió. Cuando Peterhausen llegó al árbol, le hizo un agujero y entró. Inmediatamente, los guardianes comenzaron a dispararles. Pero el dragón se mantuvo firme y logró encontrar el centro de control. Akuto luego le ordenó absorber todas las funciones de Dios, pero los guardianes intentaron detenerlo. Negándose a permitir que su plan fracasara, Akuto comenzó a proteger Peterhausen. Pero los guardianes eran demasiados para él, por lo que Peterhausen sugirió que desactivara sus limitadores de maná. Este era un movimiento arriesgado, pero era la única opción que tenía Akuto. Entonces lo hizo y comenzó a atacar.
En el calor del momento, interfirió en el trabajo de Peterhausen y acabó tomando el control de la función de Suhara. Al momento siguiente, los guardianes crearon un agujero negro con la intención de deshacerse de Akuto y su dragón con él. Peterhausen le dijo a Akuto que liberara toda su energía y cancelara el agujero, pero Akuto no se movió, lo que le preocupó. En ese momento, Kaina se rebeló al dragón, y él le dijo que si Akuto no liberaba su energía, todos perecerían. Como si lo hubiera escuchado, Akuto decidió dejar de tener miedo a la incertidumbre, y comenzó a liberar su energía. Peterhausen luego le pidió a Reina que fuera con él porque cualquier cosa fuera del campo de energía de Akuto sería destruida. Sus palabras le hicieron darse cuenta de que él no sobreviviría, así que empezó a quejarse. Peterhausen aseguró que estaba bien, y le regaló uno de sus dientes como regalo de despedida. Después de eso, Reina se acercó para abrazar a Akuto, quien se sorprendió al verla, pero ella le dijo que no lo dejaría solo. De repente se encontró flotando en un vacío con su yo pasado y comenzaron a hablar. Su yo pasado dijo que reescribirían la historia de Akuto para que pudiera tener una vida normal. Sin embargo, las cosas no siempre serían fáciles. Al momento siguiente, el árbol explotó, pero cuando llegó el equipo de rescate, encontraron a Akuto y Kaina ilesos. Junko estaba feliz de ver a Akuto, pero seguía disculpándose, diciendo que era un traidor. Junko le dijo que estaban en el mismo barco y le reveló que ella repudió a su familia por él. En ese momento llegaron Yuko e Hiroshi, y este último se disculpó por cómo fueron las cosas. Akuto intentó asumir la culpa, pero Yuko lo interrumpió y se aferró a él. Luego le suplicó que no abandonara a Junko, lo que provocó que todos la miraran confundidos. Junko luego trató de recordarle que Akuto era el rey demonio. Aún así, Yuko le dijo que dejara de decir tonterías, ya que el rey demonio murió en la explosión. Al escuchar esto, se dieron cuenta de que sus recuerdos habían sido alterados. Cuando regresaron a la escuela destruida, se enteraron de que Aito, Lily y Cole-Run todavía tenían sus recuerdos. Los recuerdos de todos los demás también habían sido alterados. ¿Cuál de las chicas crees que Akudo debería ser su chica principal? Además, si llegaste hasta aquí, comenta Eternal Simp y luego mira el siguiente video.